Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet y estamos analizando en esta serie que se llama Capital Astral las matrices astrológicas que han construido aforismos sedimentados de manera muy tradicional en la astrología y las estamos tratando de llevar a un lugar crítico y de pensarlas desde un lugar eh, problematizado y situado, y en este caso nos toca trabajar con el ascendente en Escorpio. Lo primero que les voy a decir es que si no entienden nada de lo que es la matriz o el planteo, por favor vean primero la introducción o las conclusiones que saco al final y ahí van a aprender cómo ver la carta con el sistema de signos completos, así pueden verla en su propia carta y lo pensamos juntos, pero si no, probá a escucharlo y si no entendés nada, me dejas tus preguntas en la cajita de abajo, que yo trato de contestar todo. Así que vamos a empezar. Muy bien. Ascendente en Escorpio. En la casa uno el ascendente en Escorpio va a tener a Marte, ¿sí? A Marte. Y en este caso, me gustaría decir que Marte para la casa uno, al igual que el ascendente en Aries, representa algún tipo de asunto problemático. Entonces, se suelen asociar, por decirlo de alguna forma, aforismos como, no sé, que uno pasa por dificultades de la vida, que en la vida uno se transforma, que la identidad tiene que hacer tal o cuales esfuerzos para poder expresarse. Pero este tipo de dificultad del ascendente en Escorpio, además, tiene que ver con que Escorpio era un lugar privilegiado en el cielo, ya que ahí estaba una estrella roja que se suele señalar como problemática en la tradición más antigua, que era la estrella de Antares, que rivalizaba su brillo cuando Marte brillaba en el cielo, que era un poco rojizo, pálido. Esta estrella rivalizaba su brillo de lo roja que era y de lo importante que era, y esta estrella, como guardiana, si no me equivoco, del oeste, se la solía asociar de distintas formas con espacios, digamos, como la guerra o discusiones o problematizaciones, digamos, como que la persona era muy, no sé, si estaba muy marcada por Antares, la persona tenía algún tipo de enemistad manifiesta, como que era una pronunciación problemática de Marte y una problemática ahí de Escorpio y que si bien no era de las más negativas del cielo, era rojo y por ende en general esto era problemático. Tenía ese color que de alguna manera corrompía a los otros colores, ¿no? Siempre en la observación del cielo de la astrología, lo que tiende a ser de color blanco tiende a ser bueno, tiende a ser benéfico, como Júpiter, la Luna y Venus, y lo que tiene otros colores como Saturno o Marte tiende a ser negativo o problemático. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera los colores blancos se corrompen, los colores blancos por decirlo de alguna forma, se manchan más fácil, mientras los colores rojos o verdosos o azulados o lo que sea, podían llegar a corromper lo otro, ¿no? De ahí viene el aforismo antiguo de que Venus une las cosas y Marte las separa o las rompe directamente, ¿no? Así que en ese sentido es muy posible que algunas personas, y de ahí viene también toda una especie de cultura popular de bardear a Escorpio, algunas personas lean cosas feas sobre el ascendente en Escorpio porque tiene esta atención compleja sobre las regencias de Marte como una posición negativa. Y lo mismo ocurrirá con las posiciones de Saturno en esta carta, que en este caso va a estar en Aries, que es un lugar marciano, y en la casa sexta, que es un lugar problemático, ¿sí? Porque es la hora después del atardecer, ¿no? Cuando cae la noche efectivamente, ¿sí? Así que tenemos a Marte arriba del ascendente, a la casa 2 regida por Sagitario y una posición del Sol que compensa o motiva o trae presencia sobre la sensación de libertad del ascendente en Escorpio, a Venus en Capricornio. Esto no es un lugar relativamente cómodo para Venus, pero está ahí, no hay problema. Digamos, se la banca igual, Venus. En la casa tercera, como una especie de manera restrictiva de traer la ley, pero a la vez traer cierta armonía en los vínculos. Esto
trae el aforismo de que las personas con ascendente en Escorpio ponen límites en sus afectos o les gusta concentrarse en una sola cosa y nada más. Y en el eje de los signos fijos aparece Mercurio en Acuario, en este caso en la base de la carta, indicando esta percepción de la movilidad de Escorpio y la necesidad de ir transformándose a su paso, no solo donde vive, sino el lugar, la raíz, su identidad, la familia de la que viene y etcétera. De ahí viene el aforismo de que el ascendente en Escorpio vive muchas vidas en esta vida. Aunque ya el cambio, el fénix y algunos conceptos estaban radicados en Escorpio, fíjense cómo que tiene que tener a Acuario en la base de la casa cuarta y por ende este astrólogo tradicional le asigna una posición de Mercurio porque lo ve cambiante a esa base, ¿no? La ve como móvil. Luego, en trino a lo que es la casa de fuego del ascendente, aparece Pisces en la casa quinta, que sería el placer, el entretenimiento, la creatividad, todos los lugares sexuales. Y ahí estaría regido por Júpiter la famosa lectura tradicional de que Júpiter, digamos, ¿no? Como regente de Pisces, en la casa del sexo, el ascendente en Escorpio, por ende, Pisces en la casa quinta y en este caso la luna, como la pone este astrólogo tradicional, sería la sexualidad de Escorpio lúdica y versátil y feliz. Fíjense, además, que Venus se exalta en Pisces. Entonces, este astrólogo nos está diciendo acá en el ascendente en Virgo y en el ascendente en Escorpio se esconde algo de este sex appeal o de esta belleza o de esta posición sexual, pero que en realidad si nosotros profundizamos, dado que la matriz de fuego de las casas con la matriz de agua del ascendente en Escorpio nos daría que el ascendente está en Escorpio, la casa 5 en Pisces y la casa 8, perdón, y la casa 9 en Cáncer, lo que nos da que en realidad no se trata tanto del asunto de la sexualidad, que es una manera muy chata de leer a Escorpio, sino cómo gestiono la atención que recibo y la atención que me doy. Es decir, que nos está hablando del capital erótico y también del autocuidado y también de la autoprotección, de verme bien, de cuidarme, de aprender a realizar las partes que me quedan bien, de comerciar de alguna manera también con ese capital erótico, es decir, quiénes me miran y cómo me miran y cómo capturo la atención de los otros, porque no se trata solamente de una cuestión de aspecto, ni de belleza, ni de hegemonía. Capital erótico también es tener una voz linda, sonar interesante, dar bien una clase. Capital erótico es que te presten atención, también te pueden prestar atención porque sos muy sarcástico o te pueden prestar atención porque sos muy dulce a la hora de hablar o muy profundo a la hora de intervenir. Entonces ahí esta lunaridad, esta emocionalidad, esta fortuna en Pisces, en la casa quinta, daría como esta especie de recursiva creativa, de emocionalidad creativa, que a veces puede ser un poco confusa para la vida interior, pero que en general tiene como esta alquimia y este entretenimiento a la hora de administrar el capital erótico, ¿sí? En la casa sexta aparece Aries y ponemos a Saturno ahí, que Saturno es la caída, ¿no? Que nosotros sabemos que para los términos helenísticos la caída es todavía una posición más compleja que el detrimento. Esto que te decía antes de la hora después del atardecer, ese momento de la primera negrura es la casa sexta, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando aparece la caída, nosotros podemos entender que Saturno ahí tiene que hacer un esfuerzo extra para expresar y para poner el orden, o que se pasan penas, dificultades, lo que llamaban antes la agnoia, ¿sí? Como que cierto esfuerzo surge después de mucho hambre, ¿no? Así que de ahí surgen algunos aforismos también duros sobre la vida de Escorpio. En la casa séptima, que sería Tauro, recae Júpiter, haciendo esta antinomia y esta polaridad de que por un lado se expresa Marte en una dirección y por otro lado Júpiter en Tauro como una especie de lugar donde el otro se ve como un botín de guerra a conquistar. Nuevamente este concepto de la guerra como la capacidad de resolver problemas o de la guerra, el conflicto, la pelea como la capacidad de abordar los temas, ¿no? Acá vuelve a aparecer esto de la antigua estrella fija de Antares y vuelve a aparecer todas estas disposiciones de Marte, la casa sexta regida por Marte, en la matriz de fuego en la matriz de agua, etcétera, ¿no? Esta contradicción interna bien compleja que se presenta al estar Júpiter en Tauro. Y además, para Tauro, en un punto que esté Júpiter ahí es como una especie de lugar donde también nos está recomendando este astrólogo que poner Júpiter en la séptima, en Tauro, es que tal vez
no tenemos que romper todo, sino tenemos que saber romper la piñata donde están los caramelos y no ir rompiendo todas las cosas arriba de la alacena. Como si hubiera una especie de pedido de que se focalice bien el esfuerzo que se hace a la hora de tener problemas con los otros, ya que sería un desperdicio inmenso de energía estar todo el tiempo peleando. Luego Marte aparece en Géminis en la casa octava, que tendría la regencia de Escorpio tradicional, y ahí entendemos un poco esta correspondencia de Marte con la casa 8, pero en este caso en Géminis, hablando de los aforismos antiguos de que Escorpio te puede traicionar o de que Escorpio es negativo al tener la casa 8 en Géminis y Marte en su posición ideal, como si eso indicara que uno dice una cosa y hace otra, o cierta duplicidad y dificultad a la hora de llevar adelante. Entonces surge todos estos prejuicios sobre la casa 8, ya sea el resentimiento, las dificultades, y ahí surgen todos estos prejuicios negativos sobre Scorpio, que yo creo que, bueno, todas las personas podemos hacer una cosa y decir otra, o todas las personas lidiamos con el resentimiento, no alguien más con Scorpio, por más que la intensidad se sienta verbalmente muy fuerte. También si pensamos a Marte en Géminis, surge el aforismo tan antiguo de Scorpio, de la idea de que Scorpio te pega el chicotazo con la lengua y te fulmina, ¿no? Luego, y esto me parece lo más lindo y lo más próspero, se ubica al Sol en Cáncer en la novena, que es el apogeo, el gozo del Sol, el lugar del punto de vista, del viaje, de la vivencia, de la proyección de uno, del estudio de los otros puntos de vista con los demás, de la espiritualidad, el lugar de Dios, por decirlo de alguna forma, como lo llama la astrología tradicional, y el Sol en Cáncer en particular no tiene, o sea, está en una posición neutra, o sea que estaría alimentando la carta, que me parece bastante valioso para lo que es la matriz de agua sobre la matriz de fuego que veníamos diciendo acá de la gestión del capital erótico. En la casa décima se ubica a Leo y a Leo se lo pone a Venus, y en este caso Venus estaría acá nuevamente resignificando esta idea de gestionar la atención y en este caso que esa atención se reimprime sobre el yo, que esa atención se proyecta sobre el yo y que de alguna manera puede ser beneficioso para presentarse con una cara agradable ante los demás o con una buena reputación, pero a la vez es Leo, ¿no? Puede tener una reputación cambiante, puede tener una reputación conflictiva, ¿no? La reputación va a ser clave para todos los ascendentes en Escorpio al tener el medio cielo en Leo. La preocupación también de qué es lo que está opinando el otro y de con quiénes me acerco, con quiénes me alejo y qué parejas armo y qué parejas desarmo. Mercurio en Virgo en la casa 11 aparecería exaltado. Esta exaltación me parece bastante interesante para esta combinación en particular. Me parece bastante excitante y divertida, sobre todo porque la casa 11 es un lugar de networking y en un principio nos estaría diciendo que al traer la movilidad de Mercurio a la casa 11, la persona de Escorpio cambia de círculo social cada tanto o puede mutar de distintos grupos y etcétera. Y esto se corresponde con esta identidad de Acuario en la base de la casa 4, ¿sí? Y por último, la luna en Libra en la casa 12. La luna en Libra, en este caso, no tiene una magnitud complicada, pero sí podría hablar, al ser el desagote, al ser ese lugar como más liminal y más problemático, podría hablar de que la emocionalidad de Scorpio cada tanto cierra etapas, cada tanto cierra una identidad, una etapa o un vínculo, es decir, que progresa, que cambia, que muta, que se aísla, que se marginaliza o que se reconvierte, quedando como esta deuda de la casa 12 para el ascendente en Escorpio de cómo hacer el chispazo transformador y cómo llevar adelante la chispa. Con respecto a esta lectura, me parece que queda bastante claro que acá hay un foco importante sobre el capital erótico y la manera de obrar y sobre la reputación, pero quiero hablar de una cosa que para Scorpio tiene que ver con, primero quiero presentar el concepto de que no hay un único tipo de inteligencia, ¿sí? No es solamente como, bueno, capacidad de resolver cuentas matemáticas y ya está. Me parece que hay muchos tipos de inteligencia y esto se ha estudiado bastante, yo no voy a profundizar en eso, pero hay algunas inteligencias que son inteligencias musicales, donde vos entendés, razonás y movés cuerpo, músculo, idea, haciendo música. Lo mismo con la inteligencia visual, o lo mismo con la inteligencia interpersonal y otra más abstracta, mecánica, etcétera. Entonces, me gustaría como rescatar algo de esta idea de que los signos de fuego, Sagitario que está en la 2,
Aries que está en la 6, Leo que está en la 10, están ubicados en las casas de tierra y en ese caso el signo de fuego ya no hace el foco que tenemos del agua, ¿no? De la idea del capital erótico, de gestionar la atención que recibo, sino que los signos de fuego son capaces de gastar la atención que yo uso, es decir, llevar adelante cierto capital simbólico o capital intelectual, como le llamaba Bourdieu, a esa dimensión del capital, que es lo que yo aprendo, adquiero, los oficios que miro, las carreras que cursé, lo que me enseñan los otros, lo que me enseñó mi sociedad y mi entorno. Y con respecto a eso, me gustaría pensar a Escorpio como un develador, como una tecné, es decir, un revelador de técnicas, es decir, tecné significa revelar el flujo profundo, y también como un transgresor, porque transgredir es revelar el flujo profundo, alguien que indaga, alguien que profundiza, alguien que se mete. Entonces me gustaría citar de Jameson unas ideas, ya esta es en la parte de las conclusiones sobre las disciplinas durante el posmodernismo, y habla, escuchen esto como además se vincula con la destrucción, escuchen esto. Acá está citando a McClure Gibson, ¿sí? Eh, y hablando de arquitectura en particular de Guéry, ¿sí? De Guéry, la casa Guéry, ¿sí? Que fue una construcción en particular que va a estudiar bastante. Pasa que no se ve bien en blanco y negro, pero son como unas casas que hizo Guéry. No se ven muy bien, no tengo producción, no se ven muy bien, que son unas casas con muchos huecos y con muchas partes descompuestas, ¿sí? Esto es en el capítulo de arquitectura de posmodernismo de Jameson, ¿sí? Y escuchen lo que dice. En este punto, entonces, teniendo en cuenta estas reservas, podemos aceptar la formulación de McClure Gibson sobre la estructura peculiar de la casa que la casa Guéry aspira. Evitar la composición de un cuadro intelectual que podría destruir la inmediatez continua del impacto perceptivo. Entonces, en vez de ver una casa con una puerta y todo eso, ves estas estructuras, internamente la ves como toda descompuesta en partes, no sé si se ve acá, como descompuestas en partes, medio open concept, como se usa ahora, que se usa mucho ahora, fíjense, esto es muy, muy, muy antiguo. Ok, busquen eso, busquen algo de eso porque les va a interesar esta idea visual de la casa Guéry. ¿Sí? Evitar la composición de un cuadro intelectual, racional, ¿sí? Racional, que podría destruir la inmediatez continua del impacto perceptivo de a ver dónde está la puerta, que no entiendo. Esto lo consigue al impedir la elección de un punto de vista fotográfico, al evadir el imperialismo visual de la fotografía, al garantizar una situación tal que ningún fotógrafo de la casa estará nunca en lo correcto, dado que tan solo la fotografía ofrece la posibilidad de un cuadro intelectual en este sentido. Entonces, dependiendo de dónde te pares, la casa que hay es distinta siempre, tal vez, ¿no? En su utopía, porque su forma está deconstruida, está détruida, ¿no? No obstante, se nos proponen estos significativos de la experiencia curiosa del cuadro intelectual si la separamos completamente de su contexto. Hay, por ejemplo, mapas que son tanto pictóricos como cognitivos, pero de manera muy diferente de las abstracciones visuales de la fotografía. Esta nueva dirección me conducirá a mis reflexiones finales acerca de la interpretación y de las alternativas interpretativas a la opción modernista que debatimos y rechazamos, ¿sí? No sé si recuerdan, pero si llegaron a ver en uno de los videos anteriores, cuando hablamos de, si no me equivoco, estábamos hablando... ¿cuál era? Bueno, estábamos hablando de que tal vez en la percepción de lo postmoderno ya nadie quiere revisar algo nuevo y que prácticamente es imposible descubrir algo nuevo o ver algo nuevo, que no hay novedad, que se acabó la novedad. Y como en palabras de Adorno, eso es también de Jameson, en palabras de Adorno, ya la estética es reconocer lo que vi alguna vez, reconocer, no ver algo nuevo que desarregla mis sentidos, ¿no? Que ahí se funda mucho del consumo de masas
o de los consumos populares, ¿no? Con esta idea de la nostalgia, el mercado de la nostalgia. En este caso, en particular, rechazan las antiguas, denominaciones decimonónicas del modernismo, ¿sí? En sus libros recientes sobre cine, Gilles Deleuze plantea que el cine es un modo de pensar, es decir, que es también un modo de hacer filosofía, pero en términos puramente fílmicos. Su forma concreta de filosofar nada tiene que ver con la forma en que una película puede ilustrar un concepto filosófico, precisamente porque los conceptos filosóficos en el cine son conceptos cinematográficos y no ideacionales o lingüísticos. De manera similar, quisiera sostener que el espacio arquitectónico también es un modo de pensar y de filosofar, de tratar de resolver problemas filosóficos o cognitivos. Sin duda todo el mundo está de acuerdo en que la arquitectura es un modo de resolver problemas arquitectónicos, así como la novela es una forma de resolver problemas narrativos y la pintura es una forma de resolver problemas visuales. Entonces, yo quiero hacer una pausa acá porque es muy bueno este balance que hace, ¿no? Entonces, cuando ahí nos dice, bueno, cuando rechazamos la interpretación modernista, la interpretación modernista, la del programa moderno, entonces, hablaba de deslumbrar, de innovar, de la excelencia. ¿Qué es lo que necesitaba el artista modernista? Una idea. ¿Y qué es lo que necesita el artista posmoderno? Una pregunta, un problema. ¿Quién mejor que esta carta para agarrar todos los problemas? Fíjense cómo el concepto de que algo de la vida de alguien puede ser un problema, cuando nosotros lo estiramos, decimos, mira qué problema Saturno acá, qué problema Marte acá, qué problema, ¿no? ¿Viste? Qué problema, qué problema. Y aforismos negativos como, no, esto es malo, juicio de valor, chim pum pan, encaja. Y acá te está diciendo que la potencia posmoderna para poder saltear, es más, hasta te diría, incluso para poder escandalizar y crear en este espacio tan reducido como es el capitalismo, en la muerte de las ideas, en la repetición de la repetición, justamente lo que necesitas es un problema. Tenés un problema y luego vas a tener un lenguaje artístico para desplegar ese problema, resolverlo a media, resolverlo para siempre, inventarlo, no importa. Pero qué suerte que tengo un problema porque lo quiero saldar. La mente inquisitiva del ascendente en Escorpio con Marte ahí, que sabemos que es el gozo de Mercurio, tiende a indagar, a profundizar, a meterse en lo profundo, lo mismo que la luna en Piscis, lo mismo que la luna, en este caso, en Libra, digamos, ¿no? O sea, en esa constante. No, y fíjense la Libra como esa potencia también del problema resolutivo. Así que me parece que problema para Escorpio significa algo más. Problema es semilla para Escorpio, ¿sí? Estoy acá proponiéndote una lectura nada más, ¿eh? Voy a cerrar un poquito con la cita de Jameson porque le quedan unas cosas más que decir. Así como la novela es una forma de resolver problemas narrativos y la pintura una forma de resolver problemas visuales. Por supuesto, pretendo dar a ese nivel de la historia de cada arte como un conjunto de problemas y soluciones y proponer más allá de eso un tipo muy diferente de perplejidad o de objeto pensamiento, un pensée savage, un pensée savage. ¿Y no es eso la intuición? Un pensamiento salvaje. ¿Y no es eso también a veces buscar el problema hasta encontrarlo? Rastrear las pistas hasta dar con la verdad. No se trata de algún tipo de pensamiento salvaje situado y enfocado en el problema como una pura potencia, como un capital después de todo, y no como que la carta se despliega, como si usted fuera una flor que tiene que dar un fruto y esa es su finalidad, sino como que la carta se inventa y se reinventa y se reescribe y se expande y son flujos que se funden y se cruzan y se entusiasman cuando se montan en el problema. Espero que te haya entusiasmado, ascendente en Escorpio, esta lectura. Te mando un cariño muy grande. Ya saben que pueden suscribirse a
YouTube, todos estos videos están para los miembros de YouTube, al GPS está en mi página, pueden entrar ahí, tienen todos los posteos de todos los años y además a mi Patreon que me apoyan siempre, las amo, a mis Patreons que me apoyan y que me bancan, estuve unos meses borrado y volví. Bueno, muchas gracias a mis Patreons que las adoro, les mando un beso gigante, gracias por estar conmigo y nos vemos en internet.